Bien, esta segunda parte vamos a dar soluciones. Algo ya habíamos visto que las soluciones son unas mezclas homogéneas, tienen una sola fase, es una mezcla de dos o más componentes y están todos mezclados entre sí, tienen una sola fase, es decir que las propiedades intensivas van a ser uniformes en todo el sistema y van a ver que están formadas por solutos y solventes. Bueno, lo que le venía comentando, las soluciones, habíamos visto que las mezclas podían ser heterogéneas cuando presentaban propiedades intensivas que eran distintas en las diferentes partes del sistema, y si la mezcla era homogénea, sus propiedades intensivas eran constantes, es decir, que eran uniformes en todas las partes de la misma. A estas también se les llamaban soluciones o disoluciones. Todas las soluciones o disoluciones tienen un solvente, que es el componente que se encuentra en mayor cantidad, y un soluto, que es el componente que se encuentra en menor cantidad. Bien, una dada cantidad de solvente no puede disolver una cantidad indefinida de soluto, sino que existe un límite. Ese límite se llama solubilidad del soluto, y esa solubilidad va a depender de varios factores: de la naturaleza del soluto, de la naturaleza del solvente y de la temperatura. Se dice que una solución está saturada cuando esa solución contiene la máxima cantidad de soluto que puede contener en condiciones estables. Y se dice que precipita o cristaliza, se produce cuando la solución saturada se le agrega más soluto del que puede soportar. El solvente no tiene capacidad para retener tanto soluto y entonces ese soluto lo que hace es precipitar. La relación que existe entre la cantidad de soluto presente y la cantidad de solvente o de solución se denomina concentración de la solución o concentración del soluto, y hay diversas formas de poder expresarla. Lo que está haciendo la expresión de la concentración es dar información de la cantidad de soluto que yo tengo en una determinada cantidad de solvente o de solución. Algunos de esas formas de expresar, porque después vamos a ver otros, algunos están en este cuadro. El primero es porcentaje masa en masa o por ciento masa en masa. A veces también se lo puede conocer como por ciento peso en peso. Es la masa de soluto que se tienen en 100 gramos de solución. Por ciento masa en volumen, o también por ciento m sobre b, o a veces también se puede encontrar como por ciento peso sobre volumen. Es la masa en gramos de soluto en 100 mililitros de solución. Después otra es la molaridad, que se simboliza con la letra M, y son los moles de soluto que tengo en litro de solución. Molalidad son los moles de soluto que tengo por kilogramo de solvente, y se simboliza con una M minúscula, a diferencia de la molaridad, que se simbolizaba con una M mayúscula. Y en este cuadro el último que vemos es la fracción molar, que se simboliza con una letra X. Van a ver que tiene una determinada fórmula para calcularlo. La fracción molar son los moles de soluto dividido en los moles totales. Otra forma de expresar la concentración son los gramos sobre litro, que son los gramos de soluto que tengo en litro de solución. Y otra es la normalidad, son los equivalentes de soluto que tengo en litro de solución. Bien, siempre se debe tener en cuenta que la masa de la solución es igual a la masa del soluto más la masa del solvente. Un ejemplo: si se agregan 2 gramos de soluto en 20 gramos de solvente, para expresarlo en por ciento masa en masa, tengo que tener en cuenta, es decir, por ciento masa en masa eran los gramos de soluto que yo tengo en 100 gramos de solución. En este ejemplo, lo primero que tengo que hacer es calcular esa masa de la solución, porque yo tengo 2 gramos de soluto en 20 gramos de solvente, pero no sé cuántos gramos de solución tengo. Entonces, la masa de la solución va a ser 2 más 20, me da 22 gramos. Entonces, sé que tengo 2 gramos de soluto en 22 gramos de solución, pero no sé cuántos gramos de soluto tengo en 100 gramos de solución.
Así que hago la regla de 3, 2 gramos en 22 en 100x. 100 por 2 dividido a 22 me da 9,09% masa en masa. Bien, un segundo ejemplo dice que si se parte una solución expresada en porciento masa en masa, lo que vamos a calcular ahora es porciento masa sobre volumen, se debe pasar la masa de disolución a volumen, ¿sí? Porque recuerden que porciento masa en masa son los gramos de soluto en 100 gramos de solución. Porciento masa sobre volumen son los gramos de soluto en 100 mililitros de solución. Entonces lo que hay que hacer es pasar esos 100 gramos de disolución, pasarlos a mililitros, es decir, a volumen. Por lo cual, para poder hacer ese cambio, se necesita saber la densidad de la solución. Recuerden que la densidad era igual a la masa dividido el volumen. Si seguimos con el ejemplo anterior, nos había dado que tenía un 9,09% masa en masa. Si esa solución tiene una densidad de 1,2 gramos sobre mililitro, tengo dos maneras de poder calcular el porciento masa sobre volumen. Una es directamente multiplicar porciento masa en masa por la densidad. En ese caso me va a dar el porciento masa sobre volumen, 9,09 por 1,2 me da 10,91% masa sobre volumen. El otro es utilizar la densidad y con reglas de 3 llegar al porciento masa sobre volumen. Entonces, la densidad que nos está diciendo, si 1,2 gramos sobre mililitro nos está diciendo que 1,2 gramos de solución equivalen a 1 mililitro de solución. Si yo quiero pasar 100 gramos de solución, X mililitros. Entonces 100 por 1 dividido 1,2 nos da 83,33 mililitros de solución. Entonces si yo tenía la solución anterior, que yo sé que tenía 9,09% masa en masa, esos 100 gramos lo pasé a mililitros. Entonces yo tendré 9,09 gramos en 83,33 mililitros de solución. Yo quiero saber cuántos gramos de soluto tengo en 100 mililitros de solución. Así que acá está la X, 100 por 9,09 dividido 83,33 me da 10,91% masa sobre volumen. Llego al mismo resultado de dos maneras diferentes. Esta es la más corta y esta es un poco más larga. Cualquiera de las dos está bien. Bien. Otra forma de expresar la concentración son los gramos sobre litro, es decir, gramos de soluto en 1000 mililitros de solución. Si la solución tenía 10,91% masa sobre volumen, eso significa que tengo 10,91 gramos de soluto en 100 mililitros de solución. Yo lo que me interesa saber ahora para poder expresarlo en gramos sobre litro es en 1000 mililitros de solución. Así que acá pongo 1000 mililitros de solución, X. 1000 por 10,91 dividido 100 me da 109,1 gramos sobre litro. Bien, la normalidad son los equivalentes de soluto que tengo en 1000 mililitros o en 1 litro de solución. La cantidad de equivalentes es la cantidad de cargas positivas que tiene un determinado compuesto cuando se disocia. Para poder sacar esa cantidad de equivalentes van a disociar el compuesto y ver cuántas cargas positivas tiene. Por ejemplo, si se tiene la solución del ejemplo anterior y sabíamos que tenía una concentración de 109,1 gramos sobre litro y que la sal, si sabríamos que la sal es cloruro de sodio, ¿sí? La cantidad de equivalentes es 1, porque si yo disocio esto, el sodio me queda por un lado con carga positiva más 1 y el cloro me queda por el otro con carga negativa menos 1. Entonces la cantidad de equivalentes es 1, ya que al disociarse el sodio es más 1. Lo primero que tienen que hacer es sacar con esa cantidad de equivalentes, lo primero que van a hacer es sacar el peso equivalente. Entonces, la masa molar del sodio la sacaban con la tabla periódica, 23 el sodio más 35 el cloro. Acá está, 1 por el sodio más 1 por el cloro, 1 por 23 más 1 por 35,5 les da 58,5 gramos sobre mol.
y dividido la cantidad de equivalentes. Ese peso equivalente le da en gramos sobre equivalente. Entonces, 58,5 dividido 1 les da lo mismo, 58,5 gramos sobre equivalente. Ahora van a hacer otro cálculo, 58,5 gramos de soluto son un equivalente y lo que yo quiero pasar es 109,1 gramos de soluto, que era lo que la cantidad de soluto en gramos que tenía en un litro de solución. Son X. Así que 109,1 por 1 dividido 58,5 me da 1,86 equivalente, que sería lo mismo que 1,86 normal o N, como se abreviaría con una N mayúscula en la normalidad. Bien, otro ejemplo o otra forma de expresar la concentración es en molaridad. Es una solución cuyo volumen, ¿sí?, es 500 mililitros y contiene 30 gramos de cloruro de sodio. Hay que expresarla en molaridad. Lo primero que voy a hacer acá, recuerden que molaridad es moles de soluto en litro de solución o en 1000 mililitros de solución. Lo primero que van a hacer es sacar la masa molar. Tienen 1 por el sodio más 1 por el cloro, eso les da 58,5 gramos sobre mol. Pueden pasar esos gramos, esos 30 gramos a mol para saber cuántos moles ocupan, pero antes les conviene pasar a mililitros, o sea, sacar los gramos que yo tengo en un litro. Yo sé que tengo 30 gramos en 500 mililitros de solución. A mí me interesa saber en 1000 mililitros de solución. Así que hago 1000 por 30 dividido 500, me da 60 gramos. Y ahora esos 60 gramos los tengo que pasar a moles, así que un mol, yo sé que equivalen a 58,5 gramos, 60 gramos X. 60 por 1 dividido 58,5, si resuelvo eso me da 1,02 mol, que sería lo mismo que 1,02 M mayúscula o molar. Bien, otra forma de expresar la concentración es la molaridad, que es los gramos de soluto que tengo, los moles de soluto que tengo en 1000 gramos o 1 kilogramo de solvente. El ejemplo dice que se prepara disolviendo 29,22 gramos de cloruro de sodio en 100 mililitros de agua. Y se sabe que la densidad es 1 gramo sobre mililitro y lo que quiero saber es la molaridad. Bueno, lo primero que voy a hacer es pasar esos 100 mililitros de agua, que sería el solvente, a gramos, porque no me interesa tenerlo en mililitros sino en gramos. Así que multiplico los 100 mililitros por 1 gramo sobre mililitro, que es la densidad, y me da 100 gramos de solvente. Así que lo otro que voy a hacer es calcular la cantidad de gramos de soluto que yo tengo en 1000 gramos de solvente, porque no me interesa saber en 100. Yo sé que tengo 29,22 gramos de soluto en 100 gramos de solvente, en 1000 gramos, que es lo que yo quiero saber, X. 1000 por 29,22 dividido 100 me da 292,2. Y ahora esos gramos a mí me interesa pasarlos a moles. Entonces, un mol son 58,5 gramos, 292,2 X. Entonces, 292,2 por 1 dividido 58,5 me da 5 moles o 5 molal, con una M minúscula, sería la molalidad. Por último, la fracción molar. Si la solución tiene dos componentes, solvente y soluto, la fracción molar tiene la siguiente forma. Se simboliza con una X mayúscula del solvente, va a ser igual a los moles de solvente dividido los moles totales, es decir, los moles de solvente más los moles de soluto. Y la fracción molar del soluto va a ser igual a los moles del soluto dividido los moles totales, es decir, los moles de solvente más los moles de soluto. Al finalizar, la fracción molar del solvente más la fracción molar del soluto va a ser igual a 1, si la sumo. Bien, este ejercicio les dice que calculen la fracción molar de una solución de ácido sulfúrico al 20% masa en masa, sabiendo que el solvente es el agua. Bueno, por empezar,
Para el soluto, la masa del solvente es igual, porque no tenemos 20% de masa en masa, sabemos que son 20 gramos de soluto en 100 gramos de solución. Tenemos que sacar la cantidad de solvente. Entonces, 100 gramos de solución menos 20 gramos de soluto me da 80 gramos de solvente. Entonces, 20 gramos de soluto... En 20 gramos de soluto los tengo en 80 gramos de solvente. En 1000 gramos de solvente, X gramos de soluto. 1000 por 20 dividido 80 me da que tengo 250 gramos de soluto. Ahora, esos 250 gramos de soluto los tengo que pasar a moles, porque a mí me interesa, si ustedes van a ver la fórmula de fracción molar, les decía que la fracción molar de soluto es los moles de soluto dividido los moles totales. Entonces, como tienen el ácido sulfúrico, sacan la masa molar. Tienen 2 por el hidrógeno, más 1 por el azufre, más 4 por el oxígeno. Todo eso ya lo hacían en clases anteriores, así que todo eso les da 98 gramos sobre mol. Entonces, un mol, ¿saben qué? Equivale a 98 gramos de soluto. 250 gramos de soluto, X. Ahora, 250 por 1 dividido 98 me da 2,55 mol de soluto. Bien, y para el solvente, yo sé que tengo 1000 gramos de solvente. ¿Sí? Para el solvente tengo 1000 gramos y voy a sacar también la masa molar. Tengo 2 por el hidrógeno más 1 por el oxígeno. Son 18 gramos. Un mol son 18 gramos. 1000 gramos son X. Cuando yo hago esto me da 55,5 moles. Así que ahora sí puedo aplicar en la fórmula de la fracción molar. La fracción molar del soluto es igual a 2,55 moles de soluto dividido 2,55 más 55,5, eso me da 0,044. Y para el solvente, 55,5 dividido los moles totales me da igual a 0,96. Luego lo que puedo hacer es comprobar que 0,044 más 0,96 es igual a 1. O podría haber calculado solamente la fracción molar del soluto y hacer la resta de 1 menos 0,044 y me da 0,96. Bien, esto que yo les pongo acá al final es un poco un resumen de todas las formas de expresar la concentración que existen. No miren ppm porque no lo dimos, pero sí les sirve para el resto. Si ustedes están, por ejemplo, tienen un ejercicio y están en % masa en masa y lo quieren pasar a % masa sobre volumen, multiplican por la densidad. Si lo van a pasar luego a gramos sobre litro, pueden multiplicar por 10. Para la masa molar, para la molaridad en gramos sobre litro, para pasarlo a molaridad, multiplican por la masa molar. Si luego lo quieren pasar a normalidad, multiplican por la cantidad de equivalentes. Es una forma más rápida de poder llegar a cada una de las formas de expresar la concentración. No tengo problema en que utilicen este esquema y no lo hagan con regla de 3. Eso vean qué es lo que les sirve mejor a ustedes o de qué manera pueden llegar a resolver el ejercicio de una forma más fácil. Y este es para pasar de % masa en masa a molaridad y luego a fracción molar. Eso no quiere decir que también tengan que seguir sí o sí estos pasos, o sea, es una ayuda más para poder resolver. Y por último, para cerrar el tema, un ejercicio donde ustedes tienen que calcular todas las formas de expresar la concentración. Tienen una solución que está formada por 6 gramos de cloruro de sodio, que sería el soluto, y 144 gramos de agua. La densidad de esa solución es 1,0268 gramos sobre mililitro y tienen que expresar todas las formas, en todas las formas vistas. Bueno, la masa de solución tienen 144 gramos de solvente. Por empezar, lo primero que van a hacer es % masa en masa, que era gramos de soluto en 100 gramos de solución, así que ustedes no tienen los gramos de solución, lo van a sacar. 144 de solvente más 6 gramos de soluto da 150. Tienen 6 gramos de soluto en 150 de solución. En 100 gramos de solución, X.
Cuando resuelven esa regla de 3 les da 4% masa en masa. Luego saben que para poder pasarlo a porciento masa sobre volumen, podían multiplicar ese porciento masa en masa por la densidad. En este caso, multiplican por la densidad, les da 4,11% masa sobre volumen. Para pasarlo a gramos sobre litro, hacían una regla de 3, tienen 4,11 gramos de soluto en 100 mililitros de solución, en 1000 mililitros de solución X. Así que eso les da 41,1 gramos sobre litro. Después tenían que sacar la normalidad. Para sacar la normalidad tenían que sacar los equivalentes, ¿sí? El peso equivalente. Para el cloruro de sodio ya habíamos sacado el peso equivalente. Recuerden que el peso equivalente es la masa molar, que era 58,5 gramos, dividido la cantidad de equivalente, es decir, la cantidad de cargas positivas que tiene ese compuesto. En este caso la carga positiva es +1, que es del sodio, así que hacen 58,5 dividido 1, les va a quedar 58,5 gramos sobre equivalente. La reglita de 3 es 58,5 gramos, equivale o es lo mismo que un equivalente, y 41,1 gramos X. Eso les da 0,70 normal. Bien, después lo que también tienen que hacer es pasar ese 41,1 gramos a moles. Entonces, ustedes saben que un mol es 58,5 gramos, 41,1 gramos son X moles. Cuando resuelven esa regla de 3, les da 0,7 molar. Bien, y por último, lo que van a hacer es fracción molar y molalidad. Para la molalidad saben que tenían 6 gramos de soluto en 144 gramos de solvente, en 1000 gramos de solvente, X de soluto. Eso les da 41,7 gramos y ahora pasan esos 41,7 gramos a moles y les va a dar la molalidad. Un mol son 55,8 gramos de soluto, 41,7 X. Al resolver eso les da 0,75 mol, que sería 0,75 molal. Esos 0,75 también les va a servir para poder calcular la fracción molar. Entonces, la fracción molar del soluto va a ser igual a 0,75 dividido los moles totales. Tienen 0,75 del soluto más el del agua, que va a ser siempre lo mismo, 55,5. Cuando resuelven todo esto les da 0,01. Y ahora podrían hacer 1 menos 0,01, o lo que podrían hacer lo mismo es la fracción molar del solvente, 55,5 dividido 55,5 más 0,75, que son los moles totales, les da 0,98. Bien, y por último es cuando yo tengo ya una solución armada y con esa solución voy a utilizar una parte para preparar otra solución. Es decir, tengo una solución y quiero preparar otra a partir de esa. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? La que yo ya tengo preparada va a ser la solución más concentrada. Y la que voy a preparar va a ser tomando un poco de esa solución ya preparada y le voy a agregar mayor cantidad de solvente. Entonces la que voy a preparar va a ser la solución diluida. Entonces, cuando se diluye una disolución, se mezcla con más disolvente, la cantidad de soluto presente no va a cambiar, pero lo que va a cambiar es el volumen y la concentración de esa disolución. Para hacer cálculos, ¿sí?, siempre se puede averiguar alguna de las variables, y tengo que tener en cuenta esta formulita. El volumen de la diluida por la concentración de la diluida va a ser igual al volumen de la concentrada por la concentración de la concentrada. Recuerden siempre que la concentrada es lo que yo tengo preparado y la diluida es lo que quiero calcular. Es lo que voy a preparar. Esa fórmula sirve para calcular cualquiera de las 4 cantidades cuando se conocen las otras 3 variables, y se utiliza solo para la misma solución.
Lo que sí tengo que tener en cuenta es que si voy a calcular, por ejemplo, uno de los volúmenes, las concentraciones tienen que estar en la misma unidad. Si no, no puedo realizar el cálculo o no puedo usar esa fórmula. O si voy a calcular una concentración, los volúmenes tienen que estar ambos en la misma unidad. Bien, un ejemplo dice cuántos mililitros de ácido sulfúrico 18 molar, que es una solución, se necesitan para preparar 1 litro de disolución 0,9 molar. Entonces, acá donde dice para preparar, esto va a ser diluido, diluido y esto es concentrado. Entonces, lo que yo quiero calcular es el volumen de la concentrada, saber qué volumen necesito tomar de la solución que tengo ya preparada. La concentración de la concentrada es 18 molar, el volumen de la diluida son 1000 mililitros y la concentración de la diluida 0,9 molar. Aplico la fórmula, volumen de la concentrada por concentración de la concentrada igual a volumen de la diluida por la concentración de la diluida. BC es lo que voy a calcular por 18 molar, eso es igual a 1000 mililitros, ¿sí?, por 0,9 molar. Entonces, 1000 por 0,9 y después este 18 pasa dividiendo, eso me da 50 mililitros. Bien, y ahí terminaría la clase correspondiente al día de hoy.